Lo primero que quiero reforzar es que lo que hemos acordado probablemente va a ser que los conectores siempre van a estar, los cables simples, calefactores siempre van a estar conectados acá. Van a haber dos extremos, uno rojo y uno azul, celeste. Y acá ustedes van a ver que tiene una guía, una flechita que está acá y este conectorcito que está acá. Eso nos va a servir de guía para saber cómo conectar de frente acá, ¿sí? Y no estar a ciegas tratando de ver cómo conectar, sino utilizando siempre la guía como referencia. Ya, y el cable que va al corrugado también tiene una guía, ¿sí? Que es esta flechita que está acá. Ahí conectan. Ahí conectan de frente y ahí está la conexión. Dependiendo del tipo de paciente que vayan a colocar, si es un paciente muy pequeñito, van a poder utilizar flujos desde los 2 litros hasta 25 litros. La recomendación que hacemos es que si el paciente va a utilizarse flujos hasta 25, se vayan de frente con el corrugado pediátrico que tienen acá y la cánula pequeñita que está acá. Tenemos 2 cánulas que le hemos traído, dos tallas. Esta es la 3003, tienen 3004 y 3005, que son cánulas compatibles con el corrugado pediátrico. En este caso tenemos un corrugado. ¿Ese es el pediátrico? Ese es el corrugado. Este es el corrugado adulto. Este es el corrugado pediátrico adulto. Pediátrico, que quiere decir. ¿De cuánto a cuánto? Sí. ¿De qué peso? Digamos que un bastante. ¿Hasta cuánto uso el? Sí, ya. En la programación, este corrugado puede funcionar a partir de los 10 litros. De manera que si tenemos un paciente de 10 kilos, por ejemplo, pudiera programar el equipo sin ningún problema con 20 litros. ¿Ya? Y pudiera usar este corrugado. El problema va a ser la cánula, porque la cánula va a ser compatible con este corrugado. Normalmente son cánulas pediátricos adultos que entran fácilmente. Entonces tendrían que tener un reductor de 22 a 15 milímetros para poder conectar posteriormente esta cánula acá. Entonces por eso la recomendación, como esta cánula tolera hasta 25 litros y el otro corrugado trabaja hasta 25 litros, el corrugado pediátrico, si le van a colocar 20 litros de paciente, vayan de frente con el corrugado pediátrico. La razón no es por el flujo, porque el flujo va a ser alcanzado en cualquiera de los 2 corrugados. Pero si el paciente va a utilizar con este corrugado, deben colocar acá el tipo paciente adulto. Porque si no, aunque sea un paciente pediátrico, el equipo va a decir que el corrugado no es compatible con el tipo de paciente y además no va a alcanzar la temperatura. Entonces la recomendación, si van a trabajar con flujo hasta 25 litros, vayan de frente con el corrugado pediátrico y la cánula pequeñita, que tienen 2 tallas. Si el paciente de todas maneras lo van a... Disculpe, ¿están dejando corrugados pediátricos? El equipo viene de los 30 corrugados totales, hay 20 corrugados pediátricos y hay 10 corrugados adultos pediátricos para niños más grandecitos que puedan tener también. Pero tienen en mayor proporción los corrugados pediátricos, que es incluso el que trajeron inicialmente, que está armado, está con un corrugado pediátrico Adulto. Y que embona plenamente con la canulita. Las cánulas vienen con este conectorcito. Ahí está, ese conector es blanco. importante. Sí. Este conector se coloca acá. ¿Ya? Y esto embona en el corrugado pediátrico sin ningún problema. ¿Ya? Si vamos a simular un paciente acá, lo primero que tenemos ya por supuesto la botella de agua estéril ya bajando previamente antes de hacer el encendido. Verificar que ya tengamos agua en el depósito y oprimiendo el botón de encendido 5 segundos, el equipo inmediatamente... A apretar. Sí, lo dejamos oprimido, inmediatamente el equipo enciende
hace un chequeo general. Un poquito lo puedes voltear para acá, para nosotros que estamos Sí. en este lado. Gracias. Y entonces ahora vendría la programación. Oprimiendo el botón central, desbloqueamos, se retira el candadito que está acá, y ahora sí puedo navegar por los distintos parámetros. En este caso voy a colocar primero, como es un corrugado pediátrico adulto, si el paciente va a requerir más de 10 litros de flujo, puedo dejarlo incluso como en este modo acá. Vamos a cambiar acá. Lo paso si voy a utilizar este corrugado, lo pasamos a modo adulto, ¿ya? Aunque el paciente sea pequeño y pueda tolerar flujo a partir de los 10 litros. De manera que más de 10 litros puedo utilizar este corrugado sin problema, pero debo siempre seleccionar el tipo paciente de adulto, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a programar el flujo. Vamos a suponer que es un paciente pequeñito y vamos a colocar 15 litros, por poner un ejemplo. Seleccionamos los 15, oprimimos el botón para que quede ya preseleccionado. Puedo incluso configurar la temperatura. La recomendación es que en los pacientes pediátricos la temperatura se programe hasta 34 grados, en los pacientes más grandes hasta 37, para alcanzar la humedad relativa del 100%. La FIO, en este caso, la vamos a poder programar siempre con el flujómetro. Ustedes en los equipos van a tener dos flujómetros que van en una conexión INJET. Un flujómetro es hasta 15 litros y el otro flujómetro es hasta 50 litros. Si el paciente es pediátrico y que es el contexto en que ustedes se mueven, y están utilizando el corrugado pediátrico y los requerimientos de oxígeno son bajos, la recomendación es que se vayan de frente con el flujómetro de 15 litros, porque es mucho más fino, mucho más preciso poder agregar, por ejemplo, 2 litros de oxígeno y poder de esa manera alimentar al equipo. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Para iniciar, ya tenemos 15 litros, 34 de temperatura, el tipo paciente, oprimimos este botón acá y ya el equipo comienza a administrar el flujo. Y el candadito que estaba abierto ya automáticamente Sí, se cierra a cuando los- ya a- hemos a- programado. A los 3 minutos es automáticamente se cierra. Ya Si no es si necesario ustedes- otra vez. No, si ustedes quieren desbloquearlo, lo que hacen es que oprimen de nuevo y hay acceso. Y cuando quiero. Dos veces. Sí, Ya. primero para decir que tienen eso. Entonces tenemos 15 litros de flujo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya tenemos flujo en la cánula. Y ahora lo que nos queda es programar la FIO2. Como les dije, si el paciente tiene bajos requerimientos de oxígeno y es muy pequeño, utilizamos el flujómetro de 15 litros. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar en 2 litritos y automáticamente él va a ir alimentando la FIO. Eso es lo que está en esa tarjeta, ¿no? ¿Pero? En esa tarjeta, no en una tarjeta. La tarjetita que indica. Ahí está. Sí. Acá hay una relación de la FIO. Esta. Un cuadro que nos ayuda a Un cuadro que identificar nos ayuda. cuántos litros, Así a qué flujo nos va a dar qué FIO. ¿no? Sí. Es una ayuda para. De todas maneras, siempre, En la tarjeta dice. siempre van a tener el monitoreo acá en tiempo real. Entonces ustedes van, si ustedes quieren manejarse con una FIO de 30, por ejemplo, ustedes van ajustando acá el flujómetro hasta que esto llegue a 30. Ahí estamos en 30, ¿no? Más o menos. Entonces aquí subimos un poquito. Acá dice IOD. Se me han quedado los lentes hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, 15 litros 15 litros necesito. Yo de 30, por ejemplo. No se preocupe. 10 litros. Ajá. Entonces, pero fíjense que aquí estamos con 2 litritos apenas y ya tenemos unos 30. El tema con esto, como el equipo no tiene un blender, ¿ya? Entonces los dos flujos compiten en algún momento. Por eso es que hay esa tabla que relaciona a mayor flujo, para poder mantener estable la FIO2, debo también enriquecer con más oxígeno el flujómetro.
¿ya? Entonces, si yo quiero aumentar, por ejemplo, coloco 5 litros y automáticamente me aumenta la FIO 2. ¿Ya? Entonces ahí van a ver ustedes que es una relación casi automática, ¿no? Una reacción del equipo a aumentar la FIO 2. Ahora, de todas maneras, con el cuadro sí se relaciona, porque por ejemplo el equipo indica que 15 litros de flujo, Ajá. claro, a ¿Cuánto 15 de litros FIO? de flujo para llegar a 48-50 de FIO2 debo tener más o menos unos 6-5 litros en el flujómetro. Ahí está. Que están ahí, ¿no? Entonces la relación que también es casi perfecta, ¿no? Entonces, es una buena referencia para saber, de acuerdo al flujo que le quiero dar, Claro, cuánto a veces va a no dar es el tan equitativo, pero tengas esto, que no pasa eso y con eso más Claro, más o menos Exacto. de frente y luego va y lo verifica con va el equipo que hace verificando. la medición con la celda de oxígeno inagotable que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo... Porque a veces si no pones el conjugador adecuado, vas allá y no te da... Así es, Sí. así es. Si por el contrario, si el paciente requiere más flujo, por ejemplo, le colocamos 30 litros de flujo, él va a aumentar. No, sí lo hemos hecho. Y no tienen que colocar el equipo en stand-by, sino que pueden entrar tranquilamente. Desbloquean y cambian. Pero entonces fíjense cómo cae la FIO2. Es lo que le decía que los flujos compiten. Porque no tiene un blender en realidad el equipo, ¿no? Sino que trabaja de forma alterna los dos flujos. El flujo generado por la turbina, que garantiza hasta 60 litros de flujo, y un flujo que nos dosifica la cantidad de oxígeno que va a pasar en términos de litros para poder tratar de garantizar. Entonces, si yo quisiera dar los mismos 50 con 30 litros en el cuadro, es que no tengo los lentes. Sí, estos 30 litros, ¿no? Con 30 litros, para llegar a 50 de FIO2 tengo que subir hasta 10-11 litros por minuto. Entonces subimos acá, vamos 10 litros, y aquí debería subir a los mismos 50 que estaban. ¿Ya? Más o menos. Eran 11, me dijiste. Sí, entonces, 11 litros. entonces colocamos en 11. El flujómetro ya coordina, ¿no? También para... Tenemos Sí, que mover ese Claro, para poder el fío, para dar el fío. graduar la FIO tenemos que bajar o subir el flujo del. Ahí tenemos 50 con los mismos 30, que se corresponde con lo que dice la tabla. ¿Ya? Sí, Por es ejemplo, en un caso, en un turno, el fío me subió hasta 100, pero no sabía por qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese flujómetro estaba muy abierto. claro. Y como no sabíamos de dónde era la... Y se va a alarmar el equipo. Sí, porque sonaba... Suena, ¿no? Sí. Porque suena. Cuando sube a 95 de FIO2, el equipo se alarma para alertarnos de que es peligroso la cantidad de oxígeno que se le está Y suministrando. pensábamos que la cánula estaba mal, o sea, la cánula estaba mal puesta. Entonces, pero de todas maneras, así, rápidamente subía hasta Lo que 100. pasa es que mientras que el flujo programado es más bajo, el equipo va a llegar a 100 con menos litros de flujómetro. O sea, si lo ponen 8 litros y yo abro el flujómetro está en 10, le va a dar 100% con 10, seguramente, de todas maneras, porque es un flujo muy pequeño. Y mientras más pequeño es el flujo, la máquina siempre lo lee Alarma. y le avisa. Entonces usted siempre debe verificar qué frío le estoy dando al paciente, que sale claro. monitorizado ahí, y de May, acuerdo a una eso, cosita. graduar, ¿no? Ya. Hasta que me llamo. Ya. Si, fíjense, aquí estamos subiendo la FIO, Ya. ya va por 80 de FIO. Si él alcanza una FIO de, por ejemplo, vamos a bajar aquí un poquito el flujo, vamos a colocarle un 20 un segundo. Si él alcanza una FIO por arriba de 95, de 0,95, en algún momento primero lo va a registrar y en unos minuticos él va a empezar a alarmarse como diciendo que se ha sobrepasado el umbral de alarma de la FIO. Ahí está. Ahí está, sonaba así. Así sonaba. Entonces, el equipo lo que nos está diciendo es que el oxígeno es muy alto y la toxicidad por oxígeno de todas maneras está ahí. Lo hace como forma de recordar que tienes el oxígeno muy alto. Mi sugerencia es que lo baje, ¿no? Ahora, ¿dónde va a dejar de alarmarse?
por debajo de 95, porque el 95 es el techo de umbral de alarma, ¿no? Ya. Entonces bajamos acá un poquito Y baja ahí. y él, una vez que pueda disminuir la FIO, se quita la alarma. Y ya estamos en 85 otra vez. Entonces, la sensibilidad para reaccionar y decir que algo está sucediendo es rápida. Lo mismo va a pasar si la cámara se queda sin agua, Ya. nos va a aparecer una alarma que dice que no hay agua en el depósito. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la recomendación